Buenos días, mis amados pastores. Les saludo en el amor del Señor. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con sus congregaciones en este hermoso día que Dios nos da. Doy gracias a Dios porque Él me permite estar nuevamente compartiendo su palabra en este día, un día especial. He orado al Señor y le he pedido que Él me dé esta palabra para compartir con cada uno de ustedes. Eh, Desde hace mucho tiempo que estamos orando por este día, un día en que vamos a tener la posibilidad de elegir a nuestras autoridades, quienes nos van a presidir en adelante, si el Señor no viene antes. Y le doy gracias porque Él siempre es el que nos dirige. Jesucristo es nuestro pastor y Él es el que nos dará la gracia y la sabiduría para hacer todas las cosas bajo su dirección. Yo le pedí una palabra al Señor desde muchos días, porque somos todos siervos del Señor. Él nos ha llamado para servir en su obra. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana, en Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante, y le invito a leer la palabra del Señor como está escrito en el nombre del Señor Jesucristo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bendito Señor, gracias por esta palabra que usted nos dejó a través de sus siervos, Señor, que le escribieron, inspirados por su Espíritu Santo. Y hoy le pido que esta palabra sea de bendición a nosotros. Este consejo oportuno, Señor amado, que no sea este hombre, Señor amado, sino sea su voz, Señor amado, sea su palabra que llegue a nuestros corazones, que llegue a nuestras vidas.
Yo le pido que me use solamente como un parlante de su voz para alcanzar, Señor, nuestra vida. Se lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados consiervos, yo creo que todos hemos podido en alguna oportunidad leer todos estos consejos que la palabra del Señor nos deja y toda esta palabra que el apóstol Pablo enseñó en las iglesias cuando él fue en todos estos viajes misioneros, donde él fue predicando, donde él fue enseñando, donde él fue levantando una nueva obra, donde él fue discipulando. Dejó toda su vida, desde que conoció a Jesucristo como el Salvador de su vida, dejó todo lo que tenía, todo lo que era, por servir en la obra del Señor. Cuando viene de regreso de este tercer viaje, preocupado, llama a los ancianos ya de la iglesia que estaba en Éfeso, una iglesia que se había formado con buenos principios, una iglesia que había crecido, una iglesia que se había multiplicado, pero el apóstol estaba preocupado y por eso llama a los ancianos, llama a los líderes de la iglesia, llama a los pastores para aconsejarles y decirles: ustedes conocen mi testimonio, ustedes saben cómo yo les he predicado la palabra, cómo yo mismo me he postergado para dejarles un buen ejemplo a seguir. Ustedes conocen el mensaje. Por lo tanto, como tengo testimonio que el Espíritu Santo me ha dado a través de profecía, de que algo grande me ha de acontecer cuando vaya a Jerusalén, y seguramente ustedes no me van a volver a ver nuevamente, pero yo les dejo este consejo para que ustedes lo apliquen en medio de la congregación, porque ustedes son los líderes, ustedes fueron llamados por el Espíritu Santo. Lo dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y al entender la palabra obispo, les está diciendo que ellos eran los que estaban llamados por el Señor a presidir las congregaciones, a estar velando por ellas, a estar buscando de la gracia del Señor para poder llegar y entregarles a las congregaciones, a estas ovejitas que están necesitadas de un buen alimento, de una buena dirección, de un buen ejemplo. El apóstol estaba preocupado porque sabía que ya en muchos lugares se estaban levantando falsos maestros, se estaban levantando quienes estaban tratando de desviar la mirada de Jesucristo. Habían quienes estaban tratando de que los que habían conocido a Jesucristo como el Salvador de su vida, de los que habían creído que había esperanza de redención a través de la sangre de Jesucristo, los que habían creído en la resurrección, porque algún día Él les había dicho: yo volveré, y los que han muerto en Cristo se levantarán e irán al encuentro de Jesucristo en las nubes. Había muchos que estaban tratando de causar divisiones. Por eso Él les dice: yo sé que vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Si se descuidan, si ustedes no velan, si ustedes no se preocupan por las congregaciones, vendrán lobos rapaces. Y es más, dice, entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los propios hijos de Dios, a los que se habían convertido, a los que se habían salido del paganismo, a los que habían salido de la idolatría, a los que habían salido del pecado. Ellos iban a tratar de volverlos. Por eso
Mis queridos consiervos, este mensaje es para nosotros también hoy, porque este tiempo que hoy estamos viviendo no es diferente. Hoy se han levantado muchos lobos rapaces. Hoy se ha levantado mucha personas que incluso dentro de las congregaciones están tratando de causar división, pero la palabra del Señor es una sola. La palabra de Jesucristo es redención. Dice el versículo 21 que Él les predicaba a los gentiles y a los judíos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener fe en un hombre, no podemos tener fe en un sistema religioso, no podemos tener fe y confianza en un sistema político. Nuestra única fe y nuestra única confianza debe estar puesta en Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras almas. Este es el mensaje que el Señor nos deja hoy día, consiervos, amados pastores, amado obispo, que en el Señor ponga por cabeza a nuestro amado vicepresidente, quien el Señor ponga por cabeza. Tenemos que cuidar el rebaño que es del Señor. Tenemos que cuidar las ovejitas porque son de Cristo el Señor. Él, Jesucristo, las redimió con su sangre bendita. Jesucristo pagó por todas esas almas en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos puestos por el Espíritu Santo para poder guiarlas, para poder pastorearlas, para poder apacentarlas, para presentárselas un día a Cristo el Señor y decirle, esto es lo que usted nos encomendó, esto es lo que hemos hecho, aquí están, Señor, son sus ovejas, lavadas y redimidas con su sangre. Amados consiervos, que el Señor nos ayude a hacer nuestra labor, a cuidar el rebaño del Señor. Nuestro primer rebaño es nuestra familia. Cuidemos nuestras esposas, cuidemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que no se aparten del camino. Cuidemos a nuestras congregaciones, para que no se aparten del camino, porque Cristo el Señor viene pronto y Él viene a buscar una iglesia preparada. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el bendito Espíritu Santo esté con nosotros y sea el Espíritu Santo quien nos dirija en este día. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados pastores.